todavía psicoanálisis, si alguien quiere participar el miércoles, pero bueno, lo que hice fue como un poco comprimir, ver las cuestiones que nos parecían más importantes desde esta mirada, ¿no? Una escuela psicológica distinta a las que estuvimos viendo y con una mirada también del sujeto y del yo distinta. Yo me quedé con algo que en el último teórico, ¿se acuerdan ese teórico donde Germán empezó con una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, algo así? Bueno, Germán, cualquier cosa, si hay alguna pregunta me lo va diciendo, pues yo estoy como en otra, no estoy mirando ahí el chat. Me acuerdo que Germán, en ese teórico, me dijo, Mari, vos vas a hablar, ¿no?, del amor cuando des Lacan, me dijo. Yo creo que en el psicoanálisis, una aproximación vamos a hacer hoy, está también el odio, y el sufrimiento, ya vamos a ver, pero está atravesado en el psicoanálisis, ahí estoy leyendo el chat, está atravesado por, no sé si por el amor, pero todas las temáticas están atravesadas por la afectividad. Yo recordaba en el primer teórico cuando Lutsky hablaba de culturas afectivas, y este lugar de la comunicación a la cual intentamos que ustedes se acerquen, que es el lado de la comunicación más sensible, el lado de la comunicación más desde los afectos. Estoy convencida que Freud y Lacan son dos teóricos, han sido dos pensadores y dos teóricos de la afectividad, de los afectos, porque bueno, toda su teoría, ¿no?, está atravesada por esa cuestión, eso que le pasa al sujeto, que ahora vamos a ver de qué sujeto estamos hablando con el psicoanálisis, al sujeto en su vivencia, así como veíamos desde la fenomenología que la discusión filosófica se centraba en ciertas categorías, podríamos decir, o en la realidad vivida o en lo vivencial, como el amor, la pasión, la angustia, el miedo que acá hablaban, el ser, la nada, la náusea, etc. Acá desde el psicoanálisis también, cuando hablemos o cuando nos podamos introducir, o a aquel que le interese seguir leyendo sobre esto, vamos a ver que si hablamos de narcisismo, de Edipo, de castración, de pulsión, de libido, de ideal, estamos hablando de los afectos. Estamos hablando de los afectos desde el momento más temprano del sujeto, y si vamos a Lacan, en realidad, hasta previo a que el sujeto nazca, ¿sí? Porque ya hubo, en el mejor de los casos, vamos a ver, esperen que está entrando gente, alguien que nos deseó, hubo algún deseo o no, pero bueno, cada uno está atravesado por esa subjetividad, esa historia, pero ya sea desde un lugar amoroso o desde otro lugar, estamos hablando de la afectividad. Entonces vamos a ver que esto en el teórico de hoy va y viene todo el tiempo, y la verdad que estuve puntuando algunas cosas que me parecen importantes. Es complejo poder en un teórico hablar todo de estos dos grandes, pero bueno, vamos a intentar aunque sea hacer un acercamiento. En primer lugar, algo que nos parece importante y que siempre lo tenemos así como guía en la cátedra, y me parece que con Germán lo queremos dejar sentado antes de empezar a conversar, ¿no?, sobre el tema de hoy, es que vamos a estar hablando de psicoanálisis para estudiantes de comunicación, ¿sí? Y esto es importante
ubicarnos desde ahí, porque, bueno, como toda ciencia, tiene su método, tiene su terminología, su léxico en particular. Cuando se acerquen, o quizás ya se acercaron en alguna de las comisiones a los textos de Lacan, tiene una terminología compleja de entender, pero lo que nosotros, de lo que nosotros partimos es de, bueno, que lo que demos acá sea entendible para esta carrera, esta materia, y lo que siempre digo, no poder contestar a esa pregunta de quién soy yo, desde, bueno, hoy desde la mirada psicoanalítica. Y si tenemos que empezar o hacer un recorrido, ¿no?, por todo lo que vimos en este tiempo, estábamos con el racionalismo, hablábamos de un sujeto pensante, ¿no?, de un yo en el medio de las meditaciones, desde la fenomenología, bueno, hablábamos de un yo comprometido con la realidad. Con el Zen también estuvimos hablando de un sujeto particular, ¿no?, en comunión con el otro. Con Bateson hablábamos de ese sujeto más la experiencia que plantea el constructivismo, la importancia de mapa y territorio. En realidad, bueno, y tantos otros autores, Henry, tantos otros autores que vimos en este curso de verano, pero lo que es inevitable en cada vez que hablamos del sujeto, es la presencia del otro o de los otros, ¿no?, en esa construcción o en esa constitución del yo o de la posición subjetiva que cada uno tome. Cómo un poco nos tendríamos que ir pensando hoy, y bueno, un poco lo abordamos en todas las clases. En la clase pasada Germán trabajó mucho el tema de la otredad. Si en relación al sujeto, bueno, ¿qué nos viene a plantear el psicoanálisis, no? Y nosotros vamos a estar hablando de psicología de las masas desde Freud y el estadio del espejo o la posición del lenguaje desde Lacan, y vamos a ver que estamos atravesados todo el tiempo por el otro y los otros. En ese sentido, lo primero que podemos decir como encuadre psicoanalítico, como acercamiento al psicoanálisis, es que estamos hablando de un sujeto distinto al cartesiano, muy distinto. Cuando hablamos de psicoanálisis, justamente lo que viene a hacer el psicoanálisis es a poner en cuestionamiento al yo cartesiano. Si recordamos el yo de las meditaciones, ¿se acuerdan? Una crítica al saber sensible, una crítica a la razón, todo el camino de la duda para llegar a ese yo soy, yo existo. Con el psicoanálisis vamos a ver justamente que hay un quiebre, como una fisura, podríamos decir, en ese yo cartesiano, donde hay un yo que desconoce lo que hace, desconoce lo que dice, desconoce lo que es. En ese sentido, ustedes cualquier cosa que no entiendan me paran o que quieran contar, ¿eh? En ese sentido, el cuestionamiento al cogito cartesiano viene a darse justamente por ese desconocimiento y un sujeto castrado, que es el sujeto, o desde Lacan podríamos decir, sujeto del deseo, ¿sí?, o sujeto incompleto, ¿sí?, que viene a marcar una fisura y viene a romper con esa concepción de sujeto totalizante, sujeto acabado, sujeto dado, sujeto completo, sujeto, que es el sujeto de la modernidad, ¿no?, del proyecto moderno, que bueno, que con Descartes lo abordamos desde ahí, pero que hasta el día de hoy, lo hemos visto mucho en clase, seguimos teniendo esa concepción de un yo apartado del cuerpo, apartado de las emociones, apartado de los sentimientos,
Entonces ya ahí tenemos una primera aproximación que la va a descubrir, digamos, Freud, para que lo entiendan, a partir de las manifestaciones del inconsciente. Freud tiene un texto que seguramente muchos habrán leído en el CBC que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que ahí trabaja las manifestaciones del inconsciente, junto a otro texto muy importante del año 1900, que es la interpretación de los sueños. ¿Qué va a decir ahí Freud en esas manifestaciones del inconsciente? Bueno, justamente, ¿cuáles son las manifestaciones del inconsciente para Freud? Los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los síntomas, los olvidos, ¿sí?, de los nombres. Él trabaja mucho sobre el olvido de los nombres propios. ¿Qué va a decir ahí Freud? Va a decir que hay todo una escena, ¿sí?, que está en otro lugar, que no es justamente ese yo racional, ese yo del pensamiento, es otra escena que, bueno, es la escena del inconsciente, ¿no? Es la escena que aparece en los sueños, cuando uno sueña, aparece como un pero ¿por qué yo soñé esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es esto que soñé? O cuando uno comete un acto fallido, ¿no? Y se avergüenza ese yo de, bueno, qué sé yo, no sé, al objeto de amor, a la pareja, llamarla con el nombre de otro importante, significativo, y no, me equivoqué, bueno, sí, pero apareció el equívoco, ¿no? Apareció ese yo ahí tropezando con un acto fallido. O como cuando digo, uy, pero lo tengo en la punta de la lengua, no me sale, ¿cómo se llamaba aquella ciudad? Bueno, el olvido, los nombres, los síntomas, ¿no? Que también lo hemos hablado en nuestro práctico cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas, cuando uno está nervioso. Yo hoy estaba un poquito nerviosa, antes de dar el teórico, no. Pero pasa, ¿no? Que a veces cuando uno tiene que enfrentar algo desconocido, algo nuevo, le duele la panza o empieza con esto, con lo otro, con que me pica todo, con que, bueno, los síntomas. Freud descubre, a partir no de su trabajo, porque bueno, no lo dije, pero Freud era médico, él empieza a descubrir que como que la medicina tiene un límite, hay algo que no, o sea, que no cierra ahí, ¿no? Porque sus pacientes empiezan como a ver que bueno, qué sé yo, llega una paciente con una parálisis en el brazo, pero eh, es lo que hoy pasa con las enfermedades psicosomáticas o cuando uno, qué sé yo, se va a hacer un estudio, no sé, abdominal creyendo que ya está en una enfermedad terminal y no sale nada, y uno se muere de dolor, ¿no? Bueno, ese síntoma, así como los sueños, los actos fallidos, los olvidos, nos está hablando de otra escena donde algo se interpone, ¿sí?, al yo, pero lo más interesante, y acá viene el quiebre con lo cartesiano, es algo que el yo no puede manejar, ¿sí? Uno no puede decidir qué soñar hoy a la noche. Aparece. Uno no puede, uy, me equivoqué, aparece. Hay algo de otro orden que es justamente la manifestación del inconsciente que viene a poner como en falta a ese yo, ¿sí? A ese sujeto. Por eso hablamos en psicoanálisis, y esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando hagamos alguna aproximación a Lacan, por eso hablamos de un sujeto incompleto o de un sujeto dividido, dice Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que falta, ¿sí? Hay algo que no puede, y es, bueno, me estaría adelantando, pero es un poco lo que nos hace humanos, ¿no? Y es lo que está asociado, esa falta, es lo que está asociado con el deseo. Cuando uno desea algo, es porque algo le falta. Quisiera tener esto. Y una vez que lo tengo, ya está, quiero lo otro.
esta insatisfacción del sujeto en su posicionamiento subjetivo nos está hablando de una falta, pero justamente esa falta, ¿sí? Esa incompletud, ese sujeto castrado que somos, es lo que nos asocia a la vida, a lo vital, ¿sí? Si no desearíamos nada, ¿sí? Si no desearíamos, es lo más cercano a el estar muerto, ¿sí? Siempre el deseo, por eso en psicoanálisis lo vemos como un motor, ¿sí? Siempre el deseo nos está atravesando como sujetos. Y de ahí que hablamos de sujeto castrado. ¿Qué le pasa? Freud trabaja mucho el tema del narcisismo. ¿Qué le pasa a Narciso? Narciso muere justamente ahogándose en busca de su imagen, enamorado de su imagen, va al encuentro y muere, se ahoga, ¿sí? Ahí vemos que obviamente que todos tenemos, todos los sujetos, esto Freud lo trabaja mucho con el tema de idealización, todos los sujetos tenemos actitudes o partes narcisistas, ¿sí? Pero bueno, necesitamos del otro. Eso es una cuestión fundamental. Necesitamos constantemente del otro. Yo no podría estar dando esta clase si no desde mi rol docente no tengo el otro que esté ahí escuchando. Y así en la relación madre-hijo, paciente-médico, docente-estudiante, siempre estamos atravesados, necesitamos del otro hasta para completarnos, como Germán hacía referencia en el teórico anterior al amor, aunque sea una ilusión, ¿sí? Porque en realidad somos incompletos estructuralmente. Creemos que nos completamos encontrando al amor de nuestra vida, o creemos que nos completamos recibiéndonos de licenciados en comunicación. Creemos que nos completamos cuando conseguimos el laburo que siempre estuvimos buscando. Creemos que nos completamos también con otras cuestiones, qué sé yo, con adicciones, con lo que comemos, con lo que... Pero para el psicoanálisis es una ilusión. Siempre hay un resto, inclusive esto después lo vamos a relacionar con el lenguaje, hay algo que no puede ser representado, hay algo que no puede como cerrarse, ¿sí? Y aunque eso angustie, es lo que nos mantiene vivos, esa falta, ¿sí? Aunque angustie, esa falta es lo que nos permite motorizarnos nuevamente en el encuentro con los demás. Porque es una búsqueda, profe. ¿Cómo? Es como una búsqueda, entonces por eso decís motorizado, como que esa falta hace que sigamos avanzando. La falta, y esto lo sabemos desde el complejo de Edipo, ahora vamos a hablar, ¿no? Un poco más de lo mítico. La falta es estructural, ¿sí? Es más, yo les decía, está antes de nacer. ¿Por qué? Y nos metemos un cachitín con Lacan. ¿Por qué está antes de nacer? Porque ya alguien nos violentó, obviamente desde el buen lugar, ¿no? No pudiendo nosotros elegir nuestro nombre, no pudiendo elegir nosotros los padres, ya alguien eligió, entramos a los significantes de los otros. Por eso Lacan va a trabajar mucho que el deseo es el deseo del otro con mayúscula. La cultura, ahora vamos a ir a hablar mucho de la cultura. La cultura, uno ingresa a una cultura y está el bebé, está atravesado constantemente por los significantes que los demás le otorgan. Ay, qué lindo bebé, ay, mira, se parece a la abuela, ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será cuando sea grande? ¿Será? Todos esos significantes, ¿sí? Que uno le atribuye al bebé, que también son significantes de amor, en la mayoría de los casos, es lo que nos permite, sí es una búsqueda desde el lugar que vos decís de que el psicoanálisis lo que va a plantear, esto lo hablamos en un teórico, es cuando uno hace terapia psicoanalítica,
en realidad lo que busca es como encontrarse con ese deseo o poder internalizar la angustia, encontrarse con ese fantasma, va a decir Lacan, con esa angustia y poder seguir viviendo a pesar de, ¿sí? Lo que pasa es que, y ahí, ¿cómo es tu nombre, Aldana? Esta búsqueda, y ahí volvemos a retomar algunos conceptos importantes que queríamos transmitirles hoy desde el psicoanálisis, esa búsqueda hacia el deseo está muchas veces obstaculizada por el super yo y por los mandatos sociales. Y esta es otra teorización que en realidad se las explico brevemente porque es importante para el texto de Psicología de las Masas y cuando trabajen el tema del liderazgo, pero digamos no es importante en sus grandes desarrollos freudianos porque como les decimos, ustedes tienen que saber lo básico, ¿no? Del aparato psíquico. Cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, en ese momento él divide el aparato psíquico en consciente, preconsciente, inconsciente. Luego él da vuelta, hace un aporte a esa teorización, más en el año 1920, recuerden que por ahí está Psicología de las Masas, y él va a agregar 3 nuevas instancias que en realidad no son nuevas, sino que revisa las anteriores y va a hablar de yo, ello y super yo. Cuando hablamos de deseo, hablamos del ello. Por eso, cuando ustedes vayan al texto de Lacan, el texto de Dor, van a ver que él dice, el bebé es puro ello. ¿Qué quiere decir que el bebé es puro ello? Puro deseo. Quiere la teta, punto. No va a estar decidiendo leche con azúcar, leche con Nesquik cuando es bebé. Quiere la teta o quiere la caricia o quiere que le cambian el pañal, lo quiere ya, ¿sí? Es puro ello. Esto ahora después vamos a hablar del estadio del espejo. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento en la vida, en la construcción de la subjetividad, que aparece un término muy importante para trabajar en Freud, que es la represión, que es la internalización de la ley, ¿sí? Esto después lo podemos profundizar un poco en los prácticos. Esa internalización de la ley es lo que va a marcar, ¿sí?, la cuestión del super yo como instancia, esto se puede y esto no se puede. Y eso es lo que también nos va a estructurar como sujetos culturales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso, como ingreso a las normas sociales. Esto es algo a internalizar y cada uno tiene un super yo con mayor severidad, otros con menos severidad. Por ejemplo, la gente que delinque tiene un super yo que le importa un bledo. Cambio hay otros que todo el tiempo nos culpamos, y pues fue mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, ¿no? Esas construcciones del aparato psíquico, el yo, el ello y el super yo, es algo que también tiene que ver con el posicionamiento y la construcción de la subjetividad. Para avanzar un poco, porque si no me voy a ir por las ramas, y después podemos volver, o en otro momento, no sé cuándo, no hay otro momento, perdón, en otra, cuando, bueno, nada, cada uno buscará por su lado. Cuando armamos el programa de la materia, nosotros incorporamos un bloque que se llama los textos sociales de Freud, ¿sí? Dentro de esos textos sociales de Freud hay un texto que es el primordial para los prácticos, ¿sí? Que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Lo que Freud hace en estos textos sociales de Freud, que bueno, ahora vamos a hacer una brevísima introducción, un piqueteo por cada uno de ellos,
él va a trabajar las temáticas que él venía viendo en su clínica individual con sus pacientes: Edipo, castración, identificación, ideal del yo, yo ideal, hipnosis, enamoramiento, neurosis, obsesiones, fobia. Bueno, esas cosas que él veía en su clínica individual, él va a llevarlas a lo social, al análisis de lo social. Y va a hacer entre 1910, 11 y 1936, casi hasta antes de, sí, en 1936, vas a tener varios textos que van a estar justamente hablando de lo cultural, del lazo social, de la ley, ¿sí? De los mandatos, de la cultura. Son textos sumamente ricos para las ciencias sociales, ¿sí? Quizá algunos los hayan visto en otra materia. Los textos son Tótem y Tabú, El malestar en la cultura, Psicología de las masas, análisis del yo y El porvenir de una ilusión. En el texto Tótem y Tabú, que es el primer texto social de Freud, él va a trabajar sobre algunos relatos de tribus, relatos primitivos, y él va a ver que hay algo que se repite, que es el relato del padre de la horda, ¿sí? Todo esto que ahora vamos a introducir, o sea, lo que hacemos es el recorte de cada texto que les va a servir para cuando se enfrenten a leer Psicología de las masas, ¿sí? Porque es muy amplio todo lo de Freud y Lacan, por eso traté como de, bueno, esto. El relato del padre de la horda, o sea, ¿qué viene a plantear ese relato? Que hay, que un jefe de la tribu era un padre que gozaba de todas las mujeres de la tribu y de los bienes, ¿sí?, materiales de la tribu, y, disculpen que siga entrando gente, y los miembros, ¿sí?, los externos al padre, los miembros, los hermanos, se unen para matar al padre. Lo que aparece en ese relato, y ahí es lo interesante para relacionarlo con el psicoanálisis, lo que aparece en ese relato es que, bueno, además, una vez que lo matan, lo comen, ¿sí?, como banquete totémico, y que esto, adelanto un poquitito, tiene que ver con la identificación, ¿no?, que vamos a trabajar en Psicología de las masas. ¿Qué es lo que pasa? Ese crimen, esto también es muy importante, el crimen del padre es cometido colectivamente, ¿sí? Es un hecho colectivo y del cual se hacen cargo. Pero una vez muerto, nadie puede ocupar ese lugar. Y acá hago un puentecito y esto lo vamos a relacionar después con el lugar del líder, ¿sí? Yo para ir yendo y viniendo por los textos. Entonces, una vez muerto, ¿qué aparece? La culpa, ¿sí? Esa culpa de nadie poder ocupar ese lugar, porque el padre totémico, como todo padre, es un padre amado y odiado. El psicoanálisis todo el tiempo va a trabajar estas ambivalencias, ¿no? Que son ambivalencias también edípicas, esto del amor-odio. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede ocupar, nadie se atreve a ocupar ese lugar, el lugar del padre. El padre sigue manteniendo ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Freud? Que además toma, bueno, Lacan también, muchos desarrollos
de Levi-Strauss, ¿no? De las estructuras del parentesco, muchos desarrollos de la antropología, bueno, Lacan también, de la antropología estructural. Aparece la culpa. Con la culpa se instauran, va a decir Freud, y lo va a trabajar en el malestar en la cultura, lo va a trabajar en psicología de las masas, se instaura la ley. Dos leyes. La prohibición de matar y la prohibición del incesto. La ley recae sobre la sexualidad con la ley del incesto. Ahora, esto es algo muy interesante que viene a plantear el psicoanálisis. Estamos hablando de un nivel inconsciente, ¿no? A un nivel inconsciente. ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir que es necesaria la ley porque hay un deseo, ¿sí? Es necesario que haya ley en la sociedad porque hay un deseo inconsciente de matar, de acostarse con la madre, de matar al padre. ¿Se entiende? Si no estuviese el deseo, no sería necesaria la ley. Por eso la ley es lo que marca, esa ley universal, es lo que va a marcar el pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿sí? Que después va a retomar Lacan cuando hable también, bueno, ahora después si llegamos, pero también va a tomar esa ley universal que cae contra la sexualidad y que en realidad viene a marcar justo eso. Entonces, es muy interesante poder relacionar prohibición, ¿sí? Deseo y ley. Es muy interesante porque si uno empieza a jugar con esos tres conceptos, no es nada más ni nada menos que el relato de Edipo, ¿sí? De Edipo y su relación con Yocasta y Layo. Y esto va a después ser pilar de todas las construcciones y teorizaciones que va a realizar Freud para la neurosis y la psicosis, porque nuestra subjetividad tiene que ver con esto, ¿sí? Cómo se construye la subjetividad y cómo internalizamos la ley en un momento dado, que para Freud, creo que alguno lo dijo en el chat, tiene que ver con lo pulsional, ¿sí? Un bebé, qué sé yo, si ahora acá en el chat aparece algún hijo de ustedes, un bebito desnudo, nadie se va a escandalizar. Pero si aparece alguno de ustedes desnudo, yo voy a tener que cerrar el chat. Germán dice que no importa. Digamos, bueno, a vos no te importa, pero somos 52. Y quizá alguien se entiende las normas sociales. Obviamente que hay, como dijimos, se ve que Germán tiene un super yo leve y yo tengo un super yo más cruel, más severo. Tuve más problemas en mi infancia. No, se entiende, hay un momento en que hay que internalizar esa ley para vivir en sociedad, ¿sí? En esta cultura. En otras culturas, no, quizá no. Pero es muy importante el instaurar la ley, ahora hablando en serio, para la construcción de la subjetividad. Las chicas y los chicos de mi comisión saben que siempre hablo de la escuela, porque bueno, me atraviesa la vida, pero realmente el problema que hoy vive la escuela muchas veces es justamente esa falta de límites, donde vienen los padres y te dicen, no puedo ponerle límite, ¿no? Y uno le contesta, bueno, si no podés vos, que sos la madre o el padre, o sea, la escuela sí podrá, bueno, muchas veces pasa eso, que las instituciones son las que tienen que poner el límite, ¿sí? Entonces, el problema de la ley no es un tema menor, el problema de la internalización de la ley
y cómo uno internalice esa ley va a depender en serio de el vínculo con los demás, de cómo va a ser, y ahí volvemos a introducir la otredad, el vínculo con los otros. En lo social, el vínculo con la pareja, el vínculo con los padres, con los estudiantes, con los compañeros del laburo, porque también aparece en esta internalización de la ley, aparece el registro del otro, ¿no? Esto lo veíamos también desde Levinas, la responsabilidad ética frente al sufrimiento del otro, frente a lo que le pasa al otro. Bueno. Tótem y tabú, estos mismos temas los trabaja Freud en El malestar en la cultura, que es un texto posterior a Psicología de las masas. Pero ¿por qué es importante? No lo damos en prácticos porque no tenemos tiempo. Pero ¿por qué es importante? Porque ahí Freud, además de retomar todo esto, lazo social, relaciones del vínculo con los otros, va a trabajar algo que es muy interesante, que es el tema del sufrimiento. ¿Sí? Y cómo a mayor cultura, va a decir en un momento Freud, mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque justamente volviendo al tema de tótem y tabú, y esto se ve muy bien también en Psicología de las masas, lo que hace el sujeto para ingresar a la cultura es renunciar, ¿sí?, a las pulsiones sexuales, ¿sí? Hay una renuncia pulsional a cambio, esto lo vamos a ver en las masas, ¿qué pasa con eso? A cambio de pertenecer a una cultura. Y eso marca un sufrimiento. Hay un autor que dice, que a mí me encanta, que dice, el psicoanálisis siempre viene a dar malas noticias. Sí, el psicoanálisis viene a dar malas noticias porque para el psicoanálisis la felicidad es imposible de lograr. El psicoanálisis, una de las cosas que va a plantear en el malestar en la cultura, es que uno, volviendo a lo que decía la compañera, uno todo el tiempo está como en la búsqueda de, ¿sí? Entonces, bueno, ahora qué lindo, voy a ir a Pilates. No, bueno, encuentro la felicidad en, me anoto para aprender guitarra eléctrica y no, me voy de viaje, ¿no? Como que uno está como, esa búsqueda es justamente la ilusión, va a decir el psicoanálisis, de querer completarse, ¿sí? O satisfacer el deseo. Y Freud viene a plantear la mala noticia en el malestar en la cultura de que la felicidad es imposible. Porque justamente el malestar en la cultura es que tenemos que bancarnos vivir con otros, ¿sí? Y renunciar a nuestros deseos o a nuestra necesidad pulsional. Freud va a hablar de tres, y esto, la verdad que este texto, El malestar en la cultura, es un texto que sería buenísimo que lo puedan en algún momento de la carrera volver. Él habla de tres fuentes del sufrimiento, Freud, que tiene que ver con, volviendo al comienzo, el teórico, con la herida narcisista, ¿sí? Justamente lo que viene a quebrar al sujeto cartesiano es justamente que es la herida narcisista de que no todo lo podemos manejar, ¿sí? Olvidamos, soñamos, hacemos síntomas, le decimos a nuestra pareja con otro nombre. Bueno, hay cosas que el yo no puede manejar. Freud tiene una frase que dice, el yo no es dueño en su propia casa. Cree serlo, pero no lo es. Eso es lo que viene a mostrar el psicoanálisis. Entonces él dice que los que tenemos más de 50 necesitamos esto. Él dice que el sufrimiento, ¿sí? Hay tres fuentes de sufrimiento, o sea, con las cuales el sujeto se siente amenazado.
el cuerpo propio, ¿por qué? Porque envejecemos, porque nos duele esto, porque lo otro. El mundo exterior, podemos sufrir con el mundo exterior, no sé, alguna tragedia meteorológica, algún accidente, y el vínculo con los demás, fuertísimo. Son las 3 fuentes de sufrimiento según Freud. ¿Y saben lo que pensaba estos días? Porque además él habla, esto no sé qué, es el capítulo 2, él habla de las quitapenas, como todo el tiempo creemos en esas quitapenas, ¿no? Que nos dan como la ilusión, y nombra algunas, se mete con la religión como una quitapena, como algo ficticio, las drogas, como algo pasajero del momento para tapar la angustia. Pero ¿saben qué pensaba en esto de las 3 fuentes del sufrimiento? En la pandemia, herida narcisista, cuerpo propio, mundo exterior, el vínculo con los demás. Como en la situación de pandemia hay algo, bueno, ahora tenemos la vacuna, ¿no? Que vendría ahí la ciencia a poder, bueno, dar una promesa de cura. Pero está muy asociado. Yo decía, qué interesante el malestar en la cultura hoy, año 2020 y 2021, cómo la pandemia vino justamente a poner esta cuestión de el cuerpo, el vínculo con los demás, ¿no? Un vínculo diferente, un vínculo donde, bueno, está mediatizado, ahora estamos saliendo más, ahora algunos tenemos presencialidades, pero donde mucho tiempo, algo exterior, un virus externo, vino a justamente romper con nuestra cotidianidad. Y ahí se marcó justamente esta levedad que hablábamos en otro teórico, ¿no? Esta levedad del ser, de algo que no se pudo manejar y que aún hoy necesitamos de ciertos artificios, barbijo, distanciamiento, alcohol y etcétera, para justamente poder vincularnos con los otros, con el mundo exterior, y bueno, y toda la cuestión del cuerpo propio, ¿no? Estos miedos, este sufrimiento. Hay muchas cosas para trabajar desde los textos sociales de Freud, cómo lo social es fuente de sufrimiento, ¿sí? Y cómo como sujetos tenemos que lidiar con eso. Por eso creo que en otro texto lo hablábamos, en Psicología de las Masas lo van a ver. Hay toda una cuestión que Freud hace una crítica a esta, creo que en uno de los teóricos lo hablamos, que plantea, bueno, de hecho, Psicología de las Masas hay un capítulo que habla sobre la iglesia, ¿no? Que ahí hay cosas interesantes para ver el tema del cuerpo de Cristo, ¿no? La comunión, el incorporar el cuerpo de Cristo como banquete totémico también, incorporar al Padre para tener atribuciones o perdón o salvar la culpa. En la iglesia, bueno, de hecho también hablamos de Dios Padre y hermanos. En la iglesia católica, bueno, cristianas, evangélicas, se llaman entre sí muchas veces hermanos, ¿por qué? Porque comparten ese mismo Padre. Entonces ahí hay una cuestión interesante para pensarla desde el Padre de la Horda, ¿sí? Hay mucho para decir de eso. Pero bueno, quería sí traer esta cuestión del malestar en la cultura, porque es algo que desde las ciencias sociales es muy interesante que lo podamos tener en cuenta también para pensar la otredad y estos antagonismos entre el yo, el otro y el otro y el yo,
Y cómo esta cuestión que también se trabajó en otros teóricos, de cómo siempre en el otro hay algo propio, ¿no? Y cómo también hay algo ajeno, sí, algo ajeno en el yo de uno. Y es largo, Malestar en la cultura, pero bueno, va pasando por diferentes temas, los mandamientos, ¿no? También como esto que hay que cumplir, el tema de la violencia social, el tema de, que después lo trabaja Freud en Psicología de las Masas, de la meta inhibida, de aquello pulsional que se desvía para otro lugar, ¿no? Ahora vamos a las masas. No puedo creer, son las 8. Bueno, digo algunas cosas de Psicología de las Masas porque si no, no vamos a poder entrar en la CAM. Voy muy rápido, pero bueno. Germán, si hay algo en el chat, me interrumpís, ¿eh? Psicología de las Masas y análisis del yo. Es importante los títulos enteros. Ya ahí nos está hablando de algo, esto que les decía de cómo esto que Freud va a trabajar lo más íntimo del ser humano llevado a lo más extenso de lo social. Y ya en la introducción él plantea la cuestión del otro. Es imposible pensarnos, constituirnos sin la relación con los otros. Y él va a trabajar, obviamente, bueno, después si pueden lean la historia, la biografía de Freud, ¿no? Atravesado también por todo el nazismo, está escribiendo un texto sobre masas en 1920. A partir de ahí vamos a ir viendo van a poder ver en los prácticos distintos capítulos, el de psicología, el de la Iglesia y el Ejército, como les decía, es un texto importante porque habla de las masas artificiales también como lugar, ¿no? Como lugar del padre o lugar del mandato. Y uno de los capítulos más importantes quizá, es el capítulo 7, donde habla de la identificación. ¿Por qué nos parece importante ese capítulo? Porque ahí trabaja Freud el rol del líder desde un lugar diferente al como estamos acostumbrados o como hemos leído desde la sociología o desde las ciencias políticas, cuando hemos trabajado, qué sé yo, en algunas materias, el líder autoritario, democrático, la laissez-faire. Bueno, acá estamos trabajándolo desde otro lugar, que es, como decíamos al comienzo del teórico, atravesados por la noción de inconsciente. Entonces, lo que va a plantear Freud es que él se va a hacer una pregunta en ese texto, que es, ¿por qué los sujetos forman masas? ¿Qué es lo que me une a formar determinado tipo de masas? Obviamente, y esto seguramente lo vean quizás los prácticos, que cada masa es diferente, ¿sí? No es lo mismo una masa política, un fenómeno masivo político, que un espectáculo deportivo, que un recital, que una peregrinación a Luján. Cada masa, cada fenómeno masivo tiene sus características propias. Pero lo que va a decir Freud es que existe un doble, se los hago recontra comprimido, un doble lazo libidinal en las masas. Va a decir que entre los miembros de la masa hay un fenómeno de identificación y entre los sujetos y el líder un fenómeno de idealización. Lo que va a plantear Freud en ese capítulo 7, que habla de identificación, parte justamente, como les decía, de su clínica individual. La primera identificación es hacia los padres de la infancia, ¿sí? O a quien cumpla esa función en la infancia, que generalmente son los padres, y luego caen abruptamente en la adolescencia, caen pero por el piso y uno se empieza a identificar con otros modelos, ¿no?
que ya no son la madre y el padre, y después, bueno, como que se resignifican esos lugares identificatorios y estamos construidos, la subjetividad adulta parte de esos modelos, de esos pedazos identificatorios que tomamos de otros para construirnos nosotros. Pero Freud lo que va a decir es que en la masa hay una pérdida de la individualidad, ¿sí? Hay una pérdida del yo, hay, podríamos decir, un trueque donde uno ofrece a la masa el narcisismo, ese narcisismo que hablábamos antes, a cambio de poder levantar esa represión de la que hablábamos al comienzo, cuando hablamos de la represión. ¿Por qué? Porque pareciera ser, y Freud trabaja distintos como momentos, que en la masa está permitido, ¿sí? O que uno en masa hace cosas, siente cosas, piensa cosas diferentes a como las haría como sujetos individuales. Ahí van a tener un concepto interesante que es el de alma colectiva, ¿sí? Que es un poco el concepto que encierra esta idea que les estoy diciendo de cómo uno en masa se permite, por el anonimato, porque está con otros, hacer cosas que en la vida individual no haría. Él empieza a trabajar muchas cuestiones, ¿no? Lo que va a decir es muy... Él va a partir de un autor que es Le Bon, que es un psicólogo que escribe en 1895, mucho antes de que Freud escriba Psicología de las Masas. Le Bon, que no es David Le Bon, el rockero. No, quizá ustedes ni lo conocen, pues son muy jóvenes. Pero Le Bon hace una caracterización de la masa que está muy clara ahí en uno de los capítulos. Freud va a tomar lo de Le Bon, pero se va a diferenciar de Le Bon, por un lado, por esta cuestión de que Le Bon no está manejando la noción de inconsciente freudiana, y por otro lado, porque Le Bon lo que va a plantear es que el hombre en masa es un animal, ¿sí? Que el hombre en masa desciende escalones de la civilización. Freud se va a oponer a eso y va a decir que el hombre en masa, o la humanidad en este momento, la mujer, como decimos, los sujetos en masa son también lugares, las masas, donde se produce culturalmente. Y pone ejemplos. Los cantos populares, el idioma, el folclore, son experiencias colectivas donde el hombre construyó con otro y no se transformó en un, como dice Le Bon, en un salvaje, en un primitivo, en un animal, siguiendo un rebaño. Desde ese lugar él trabaja en ese capítulo 7 el rol del líder como el lugar, y esto es muy importante, por eso les decía que es como una postura original, porque él toma al líder como lugar, no como una persona concreta. Puede haber una persona concreta, obviamente ocupando ese lugar, pero también puede ser, dice Freud, una idea conductora, lo que haga que nos unamos entre nosotros, ¿sí? Entonces, alguien puede estar ocupando ese lugar, ¿sí?, de líder. Siempre a nosotros en estas clases nos gusta como poner ejemplos, ¿no? Y bueno, pero pasan los liderazgos, que hay algunos liderazgos o lugares que son ocupados como el padre de la horda, ¿no? Que nadie puede como estar compitiendo ahí en esos lugares y que aún muertos siguen conservando esos lugares de ideales, ¿sí? De ideal del yo, lugar donde uno quisiera llegar. Y es muy difícil mover.
Freud habla de pánico colectivo, por ejemplo, cuando el líder muere o cuando el líder defrauda a la masa, pero bueno, bien sabemos que hay líderes que siguen en ese lugar aún muertos, ¿sí? O que un líder cuando defrauda puede venir enseguida otro a ocupar su lugar. Y va a hablar todo el tiempo de este doble lazo libidinal. Y hay un capítulo que habla sobre el enamoramiento y la hipnosis, relacionando justamente la hipnosis, el enamoramiento y las masas como lugares donde el yo, hay una pérdida del yo. En el enamoramiento, él va a plantear que uno engrandece al objeto de amor, no le ve imperfecciones, todo le parece maravilloso, es más, empobrece el yo porque uno traslada todo lo bueno a la otra persona. Lo mismo va a decir con el líder en las masas y lo mismo con la hipnosis. Bueno, no lo dije al comienzo de la clase, pero Freud empieza, su primer método es el de la hipnosis, ¿sí? Después pasa al de asociación libre de ideas. Pero bueno, eso hoy va a ser imposible. Recuperar eso. Lo que a nosotros nos parece interesante es poder, es un texto de hace 100 años, poder pensar qué queda de todo el análisis freudiano en las masas de hoy, cómo algunas cosas deberían y debemos, tenemos la responsabilidad y sobre todo estudiando ustedes esta carrera, como revisar, ¿sí? Y resignificar algunas cuestiones de los fenómenos masivos de hoy, como hablábamos con Germán la otra vez, ¿no? Todo lo mediático, todo lo que tiene que ver con las redes, cómo hay fenómenos masivos hoy que están como, tienen otro tipo de estructura, otro tipo de tiempos, de espacio, otro manejo entre lo público y lo privado. Hoy podemos estar viendo un recital en vivo desde el living de nuestras casas. Entonces poder preguntarnos, ¿es lo mismo, no es lo mismo, cuerpo presente, cuerpo ausente? ¿Qué nos pasa con esas cuestiones también de los liderazgos, ¿no? Es muy amplio el texto de Freud y da para mucho más. Tengo que pasar a la cama, Germán. ¿Alguien quiere decir algo? No va a ser muy interactiva esta clase. ¿Alguien quiere que de Freud que refuerce algo que no haya entendido? Una de las preguntas que había en el chat justamente eran las diferencias básicas que podían plantearse entre Freud y Lacan, así que en ese sentido creo que va a ser bienvenida la continuidad del teórico. Bueno, bien. Sí, algo había leído, alguien puso algo como que Lacan es el pensador, no sé qué dijeron, pensador de Freud, ¿no? Después de Freud, ¿cómo dijeron? No sé, alguien había puesto algo. Bueno, perdón que vayamos así acelerado, pero es nada, es lo que hay. Cualquier cosa igual después pueden escribirme o vemos. Bueno, Lacan fue un gran pensador del siglo XX, grande, también dentro de su coyuntura francesa, nada, muy, muy extraño, un tipo eh, complejo. No sé si alguien habrá leído Lacan, a veces uno siente que lo hacía difícil para que nadie lo entienda. De hecho, bueno, una de las cosas, si pueden leer a Lacan, buenísimo. Si no, tenemos a Dor, que baja un poquito como nada, un poquito más sencillo, si bien se basa en los términos lacanianos, pero bueno, una de las cosas que podemos decir para diferenciar, lo que hace Lacan es retomar los textos de... ¿Hicieron alguna pregunta? No. Es hacer una revisión, una vuelta a Freud.
él toma algunos textos importantes de Freud y los profundiza. En algunas cosas llega más clínicamente, de hecho hay muchos desarrollos sobre la psicosis. A nosotros, desde el texto de Dor, podríamos decir como que cuando se enfrenten con el texto, ¿no? Que en realidad están relacionadas, pero como que hay toda una parte en Dor, lacaniano, y otra parte que tiene que ver con que nos interesa en la cátedra porque tiene que ver con la presencia del otro. En realidad las dos tienen que ver con la presencia del otro. Es lo que va a hacer Freud es estructuralismo, ¿sí? Desde la lingüística estructural. Por eso toma, y desde otras corrientes también estructurales, por eso toma Lévi-Strauss, trabaja también toda la cuestión del deseo del amo y del esclavo partiendo desde Hegel, toda esa dialéctica de sometimiento, ¿no? Y reconocimiento del otro. Esto es una palabra muy importante para el estadio del espejo. Y de Saussure, por supuesto, toda la teoría más asociada con lo lingüístico y ciertas reformulaciones que va a hacer él invirtiendo el signo lingüístico de significado significante, va a trabajar toda esta cuestión del lenguaje. Para ir como a lo más así importante, quizá, bueno, hay un montón de cuestiones importantes, pero hablábamos esto de la falta y hablábamos, me voy a animar a hacer una pantalla compartida. Puede salir cualquier cosa, pero lo voy a intentar. Permitir. Esperen, Esperen, que tengo por acá. Ah, bueno, esto era más para la idealización. ¿Se ve algo? Sí, sí. Sí, No, esto igual no lo voy a usar hoy porque ya no tenemos tiempo. Pero bueno, está muy bueno. Acá tenemos algo interesante, inentendible, que lo van a tener en el texto de Dor. Pero esperen, porque antes me parece que mejor, perdón. Miren esto. ¿Lo vieron en alguna materia? Hay un texto que se llama La instancia de la letra, donde Lacan trabaja sobre esto, este esquema de dos puertas, una que dice damas y otra caballeros. ¿Con qué puede tener que ver esto? Con la diferencia, ¿Qué diferencia de qué? Un baño. claro, es a dónde tienen permitido entrar las mujeres y a dónde tendrían permitido entrar los hombres y dónde no pueden entrar ni uno ni los otros. Bien, hoy en día habría unisex y otros tipos de baño, ¿no? Pero ¿recuerdan el signo lingüístico de Saussure? Lo habrán visto en varias materias. Yo no estoy leyendo los chats porque ahí se ve. Sí. sí se ve. Tenemos un significado y un significante. ¿Se acuerdan el ejemplo del árbol? Imagen acústica, concepto.
¿Se acuerdan de eso? Yo pensé que lo veían en muchas materias. Sí, nos acordamos. ¿Qué? Sí, profe. Sí. Sí, nos acordamos. Bueno. Entonces, siempre que vamos a hablar de Lacan, que Lacan va a hablar del sujeto, como les decía, va a hablar del sujeto dividido. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en el texto de Dor tienen, por un lado, el sujeto de la enunciación, por otro lado, el sujeto del enunciado. Por un lado, el decir, por el otro lado, lo dicho. Por un lado, el significante, por el otro lado, el significado. Cuando nosotros veíamos recién las puertas, ¿sí? Desde el término pensándolo desde Saussure, en realidad las dos puertas eran iguales, ¿o no? Sí. Sí, ¿Qué es lo que daba significación? El la palabra de significante. arriba. Exactamente, ¿sí? Entonces, el damas y caballeros, podríamos decir que va a dar identidad a los objetos del mundo, ¿sí? Con esos significantes dando un sentido específico. Cuando nosotros, y eso es lo que hace que el significante esté por encima del significado. Acá tenemos el signo en Saussure, que además está encerrado, y donde Lacan no solamente pone al significante preponderante en la parte de arriba, sino que lo pone con mayúscula, le saca la cuestión elíptica y le acentúa la barra. En el psicoanálisis lacaniano, lo que se va a dar importancia es al significante, más que al significado. ¿Por qué? Por esto de que decíamos que, por ejemplo, cuando uno nombra algo, por ejemplo, cuando decimos manzana, no hay nada en la manzana, en la palabra manzana, que me hable de la manzana. Cuando veamos ahora el espejo, vamos a ver que cuando nos miramos todos los días al espejo, no hay nada en el espejo que nos diga que eso que está ahí somos nosotros. Cuando uno, yendo a Saussure, dice banco, si dice banco solo, puede ser el banco de la plaza, el banco donde tengo la cuenta bancaria. ¿Se entiende? No corresponde un significado para un significante. Cuando digo árbol, lo mismo. No solamente que hay árbol genealógico, además de los árboles como lo natural, sino que hay infinidad de árboles, ¿sí? Cuando yo digo la palabra árbol, es uno el que le da sentido a esa palabra, y lo que va a decir Lacan es que en realidad en el discurso hay una cadena de significantes. Los significantes por sí solos no significan nada. Si yo digo madre, la palabra madre no me significa nada. En cambio, si digo madre buena, madre mala, madre abandónica, madre protectora, madre rompepelotas, bueno, ese otro significante unido al significante madre le da sentido a la cadena significante. ¿Se entiende? Esto Lacan lo trabaja, y ahora sí vamos al famoso que lo tienen en Dor, esquema L. ¿Se ve? Se ve. Bueno. Cuando se encuentren con este esquema L en el texto de Dor, van a ver que acá, ¿se ve mi cursor o no?
Que yo estoy moviendo algo en la A mayúscula. Se ve ¿no? también. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ay, gracias. ¿Y a mí se me ve? También te vemos. Bien, bueno, ¿sí? Este A con mayúscula que quizá Ojondor lo tengan con otro nombre, lo pueden llegar a tener, no me acuerdo, pero con O mayúscula, es el lugar del inconsciente que va a chocarse con el muro del lenguaje. Para Lacan, este yo, que es el sujeto, y donde acá está el otro ven que está con minúscula, es un otro semejante, él va a decir que es una relación imaginaria. Lacan, así como veíamos que Freud trabajaba con el registro ello, yo, super yo, Lacan va a trabajar con el registro imaginario, simbólico y real. La relación del yo, por ejemplo yo, con ustedes ahora, hablando, es una relación imaginaria. De este lado, ven el lado puntuado, es el otro lado del muro del lenguaje. O sea, y acá en la relación imaginaria se da la cadena de significantes. Este esquema lo que va a hablar es de la alienación del sujeto en el yo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que va a trabajar Lacan es de que la verdad, la conversación, es siempre una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Es una verdad a medias porque no podemos decir todo, ¿sí? Hay algo que se pierde en ese decir. Por eso él va a hablar de palabra plena y palabra vacía. La conversación es una palabra vacía. Justamente lo que Lacan va a decir es que cuando el sujeto, esperen que vamos a volver, cuando el sujeto se equivoca, volvamos a las manifestaciones del inconsciente que hablamos antes, cuando el sujeto se equivoca, comete un lapsus, un acto fallido, justamente ahí aparece la verdad del sujeto, esa verdad reprimida para el psicoanálisis. Cuando uno cuenta un sueño, por ejemplo, me despierto y a la primera persona que veo le cuento el sueño, ese pasar de imágenes a palabras, porque soñamos con imágenes, hay algo que se pierde. Lacan va a decir que ese proceso es el sujeto de la enunciación, que es lo que el sujeto construye para llegar a lo dicho, para llegar al enunciado. Por eso después en el día le contamos a otra persona y agregamos otra cosa, porque nos vamos acordando. Y quizá vamos a terapia y contamos un sueño y le rementimos al terapeuta, al psicoanalista, le contamos cualquier cosa, no importa. Para el psicoanalista no importa si le contamos cualquier cosa, porque lo que importa es lo dicho, lo que llegó. Entonces el analista lo que tiene que prestar atención es a los significantes del decir, más que a lo que llegó en el discurso, más que a lo dicho. Van a ver que Dor ahí toma algo del método psicoanalítico que es la asociación libre y la atención flotante. ¿Por qué eso llegó eso? ¿Por qué soñé con esto? ¿Por qué condensé a mi mamá con mi tía en el sueño y no sé, metida en mis compañeros del trabajo? Hay una verdad a descifrar que es lo que plantea el psicoanálisis, ¿sí? En las manifestaciones del inconsciente, en los síntomas, esos significantes del decir más que los significados de lo dicho. ¿Se entiende eso? Profe, ¿lo podés escribir o decir un poco más lento esa parte? Igual ahora vamos a darle una comparación con el espejo.
lo que va a Perdón, Mary, decir... que te corto un segundito nada más. Sí. Como veo en el chat que de repente hay dudas, me Uy. tomé la libertad de compartir los teóricos que van a formar parte de nuestro próximo libro, por lo menos algunos, por más de que no estén editados, pero como para que tengan un soporte escrito donde consultar, porque claramente es imposible en 2 horas meter todo. No, es imposible. Además estoy siendo muy mala con Freud y Lacan. No pude recortar esto así. Con los padres. Freud es el padre para los psicólogos. Bueno, Camila, veíamos que la importancia para el psicoanálisis son los significantes, ¿sí? La cadena de significantes, que como decíamos antes, desde que nacemos ya tenemos significantes, entramos en una cadena significante al nacer, va a decir Lacan, ¿sí? Ya entramos en una lengua materna, ¿sí? Al nacer, a una cultura, a cosas que se dicen de una manera y no de otra. Entonces, lo que va a decir Lacan es que siempre los significantes al menos tienen que ser 2 en la cadena significante para encontrar sentido, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el analista es, ¿qué decíamos, Camila? Que en las manifestaciones del inconsciente hay algo para descifrar. Hay un jeroglífico, hay algo, ¿por qué soñé con esto? ¿Por qué le dije tal nombre? ¿Por qué tengo una úlcera? ¿Por qué? ¿Sí? Hay algo ahí escondido para descifrar. Hay algo, hay una verdad del sujeto que el cartesianismo no la tiene. Hay una verdad. Entonces, el analista lo que va a hacer es escuchar el decir, eso que se repite y se repite y se repite en terapia. ¿Y por qué? Y dejé a esta pareja y volví con otra igual. Y dejé y volví a la pareja que me hacía mal. Y se repite. Y para colmo la pareja se parece a mi padre. Que yo quería que no sea como mi padre. Bueno, esas cosas. La repetición es un concepto clave en psicoanálisis, pero bueno, no tiene nada que ver con la clase de hoy. Pero eso que vuelve, el retorno de lo reprimido, va a decir Freud, eso que vuelve, eso es lo que escucha el analista. Y si le miento en la terapia, bueno, por algo llega lo dicho. Hay algo ahí que el sujeto puso a disposición para que otro lo escuche. ¿Se entiende? Bueno, vamos al espejo. No, está muy mal esto. Pero bueno, vamos al espejo. Me siento muy mal. El estadio del espejo como formador de la función del yo. Va a decir Lacan, el texto se llama así, el estadio del espejo como formador de la función del yo. Importantísimo el título, porque siempre hablamos del estadio del espejo, pero nos olvidamos de algo muy importante, que en el título Lacan, y esto es re importante para el psicoanálisis, es que Lacan nos está diciendo que uno no nace con un yo. El yo es algo a conquistar. Uno no nace con un yo, el yo es una conquista. ¿Cómo la va a trabajar Lacan? ¿Dónde? En el estadio del espejo. Entonces él va a partir de la experiencia psicológica, exactamente, una construcción, ¿sí? Él va a partir de la experiencia psicológica de lo que le pasa al bebé cuando se enfrenta con el espejo por primera vez, y va a plantear ahí que, ¿qué le pasa al bebé? Que ojo, ese esquema L también puede ser leído desde el espejo, ubicando la relación imaginaria, porque justamente lo que, cuando uno hablamos de la lengua materna, eso es el ingreso a lo simbólico, ¿sí? El ingresar a una cultura es ingresar a lo simbólico.
desde, va a decir Lacan, una relación imaginaria que se da en el estadio del espejo. ¿Por qué? Porque en el primer momento, si bien los ojos de la madre son el primer espejo, y acá hago un paréntesis, cada vez que en psicoanálisis hablamos de madre-padre, no es mamá y papá, sino es función materna y función paterna. Esto es importante porque la función materna la puede tener el tío, el padre, la abuela, ¿sí? Es la función lo importante, no la persona. Es aquel que cumple la función. Entonces, si bien el primer espejo son los ojos de la madre, Lacan va a trabajar ahí el estadio del espejo como primer momento donde el bebé se identifica con una imagen que le viene de afuera. Que esto después nos va a acompañar toda la vida, como hablábamos recién en Psicología de las Masas, de identificaciones. Pero lo importante que va a plantear Lacan ahí, que para constituirnos como sujetos necesitamos de la presencia de un otro, ¿sí? O de otros. Pero en el estadio del espejo, por ejemplo, de un otro. Cuando el bebé se enfrenta al espejo, en un primer momento no se reconoce como que ese es él. Se necesita, Freud también va a decir, un nuevo acto psíquico. Si bien Freud no habla del espejo, habla de narcisismo, un nuevo acto psíquico. ¿Qué necesita? ¿Qué significa esto? Que el bebé puede reconocerse en esa imagen. Lacan trabaja mucho con los esquemas ópticos. Eso no lo dije, pero bueno. En esa imagen hay un otro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la mamá, que lo sostiene, pero no solamente que lo sostiene y hace upa y ¡ay, mira! Y el bebé puede decir, uy, si esa es esta, que es mamá, que me tiene a upa, entonces ese soy yo, sino que lo sostiene simbólicamente, ¿sí? Ese sostén simbólico que Lacan va a decir que es como una unidad ortopédica que necesita el sujeto, tiene que ver con todos los cuidados de mamá, papá, la abuela, la cultura, a ese niño, a ese bebé, niña, que se está construyendo en su subjetividad. Lacan va a decir, ¿por qué el bebé lo fascina mirarse en el espejo? Es más, juega, parecerá acá está, acá no está, ¿dónde está? Todo el tiempo con esta de la presencia-ausencia, que se da mucho también, no solamente en el juego infantil, sino que resignifica la presencia-ausencia del objeto de amor, ¿no? Mamá cuando se tiene que ir a trabajar y el bebé se tiene que quedar con otra persona, o el niño en el jardín, mamá se va y vuelve, o sea, toda esa cuestión de la ausencia-presencia es muy importante para constituirnos como sujeto. Y a veces no es solamente el bebé el que tiene que soportar esa angustia de la falta de alguien, sino que la madre tiene que habilitar esa salida, como hablábamos en Tótem y Tabú, salida a la exogamia. ¿Se entiende? Porque un bebé y una mamá pegotes, como para que se entienda, en esa célula narcisística, pezón-boca, niño-madre, todo el tiempo, es lo que lleva a la psicosis. Hay un momento que tiene que haber un corte, ¿sí? Donde mamá pueda habilitar que, bueno, que el niño se enamore de la señorita del jardín, qué sé yo, o de la compañerita, ¿sí? De otro, que no es esa célula narcisística madre-bebé. Ese corte es fundamental y muchas veces le cuesta más al adulto que al niño, pero ese es tema aparte. ¿Por qué? Lacan va a decir, ¿por qué lo fascina? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué? Justamente porque era una imagen que antes no tenía. Es la primera imagen de totalidad la que encuentra el bebé en el espejo.
que, volviendo al comienzo de hace 1 hora y pico atrás, es una ilusión, ¿sí? Es una imagen fallida, es una imagen donde, así como en la cosa nombrada no está la cosa, en la silla no está la silla. Cuando digo silla no hay nada que me determine tabla de 4 patas, pero si yo a la silla le digo banana, me van a... Y si a la silla le digo a banana y al ventilador le digo mesa y a la computadora le digo, no sé, cualquier cosa, eso es más cerca de la locura, ¿no? Porque, digamos, tenemos un código que compartimos para nombrar a las cosas. Ahora bien, la imagen en el espejo le está devolviendo una identidad, una completud, pero que es una ilusión de completud, ¿sí? ¿Por qué? Porque como venimos viendo desde el comienzo, somos sujetos castrados, ¿sí? Es necesario eso que hablamos antes, la falta de la madre o la falta del objeto de amor, es necesario para también tener salud psíquica, constituirnos como sujetos, y cuando hablo desde lo simbólico, hablo también desde el deseo, ¿no? Que nos pongan un nombre, que nos hayan preparado la habitación, que nos hayan pintado la cuna, que haya toda una red de abuelos, en el mejor de los casos, ¿no? De abuelos esperando ese bebé, de fantasía, ay, ¿cómo será cuando nazca? ¿Quién se parecerá? Todas esas atribuciones son sostenes simbólicos, son unidades ortopédicas que van a permitir que ese sujeto se desarrolle en su vida. Lacan va a decir algo de esto, va a decir, somos lo que somos porque alguien nos miró de una manera. Somos los que somos porque alguien vino a cambiarnos el pañal o decodificó el mensaje, el llanto, uy, le duele la panza, uy, tiene gases, uy, la mamadera, uy, sí, hay que cambiarle el pañal. Alguien decodificó ese mensaje. Esa decodificación, es amor, volviendo al Germán, es amor, por más que, bueno, la terapia, toda terapia es para hablar de la madre, siempre, pero ese sostén lo necesitamos y es la presencia del otro, es lo que va a constituir nuestros vínculos futuros, que haya estado o no estado. Es también lo que les decía, no tiene por qué estar en su completud, ¿sí? Ese estar es un estado fallido, pero no es lo mismo la falta que la falla. No es lo mismo la falta materna que la falla. Falla, todas las madres fallamos, ¿sí? Todas, por muchas situaciones, ¿no? Pero distinto es la falta de la función materna, que la puede cubrir, obviamente, papá, complementando, bueno, papá, una abuela, y cuando no está eso, quizá una institución, ¿sí? O el Estado, o las instituciones, o los hogares de niños, pero es importante que haya alguien sosteniendo esa imagen que pueda decir qué lindo bebé, es el bebé más hermoso del mundo. Así como también quiebra y determinan otros significantes como sos una basura, sos lo peor que me pasó en la vida, por vos no puedo desarrollarme profesionalmente. Entonces, esos significantes que atraviesan al bebé lo van a acompañar durante toda la vida, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, más allá de que con las cosas que hacemos, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que nombramos, con los significantes que ponemos, porque bueno, son determinantes, estructurantes
de la salud psíquica, ¿sí? Del sujeto. Y siempre hay una distancia, por supuesto. Cuando nos miramos en el espejo también hay una distancia, ¿sí? Cuando, qué sé yo, pero más allá, por ejemplo, volviendo a esto, cuando me levanto y digo, uy, ay, qué cara que tengo hoy. Bueno, si digo qué cara que tengo es porque, nada, me imaginé que me iba a encontrar con otra cara en el espejo, pero me encontré con esta. Bueno, esa distancia también, siempre hay una distancia. Lo que pasa es que a veces esa distancia es muy grande entre la imagen real y la imago. Entonces las patologías alimentarias, la bulimia, la anorexia, donde hay una distorsión, ¿no?, de la imagen, del esquema corporal. O bueno, o esos lugares narcisísticos donde no está como esa distancia. Volviendo al tema de Freud, con el líder, hay muchas experiencias donde pasa lo mismo, ¿no? Uno cree que acercándose al líder, o cuando más cerca está del líder, más cerca está uno del ideal del yo. Bueno, con el espejo pasa lo mismo. Lo importante, lo que va a decir Lacan es que no siendo, podríamos decir así, no siendo un yo, porque el yo es algo a construir, me identifico, ¿sí?, con algo que me viene de afuera, creyendo, bueno, justamente que esa es mi completud, pero en realidad uno va a estar todo el tiempo con esa ilusión de completud, que es también, como dijimos al comienzo, lo que nos mantiene vivos. Y en eso no hay conocimiento, por eso es muy importante el reconocimiento. Volviendo al tema de los otros, todos necesitamos el reconocimiento del otro, porque es también lo que nos hace reconocernos a uno mismo. Si uno agarra un álbum, mira, esta era yo a los 3 años en San Clemente. No, sí, esa sos vos, claro, a los 3 años. Esta soy yo. Ese reconocimiento es porque también hubo otros que nos contaron la historia, ¿sí? Entonces, el poder reconocernos en eso hace que es fundamental la presencia del otro para construirnos como sujetos. Fundamental. Por eso decía, muchas veces cuando se da el estadio del espejo, siempre me preguntan, ¿pero qué? Entonces un bebé ciego no se ve en la imagen, entonces no se constituye. Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sostén simbólico. Puede no estar la mirada, pero está la caricia que contiene, el abrigo, el famoso te llevas la campera por si hace frío, tan no hincha. Bueno, tiene que ver con una preocupación y un amor hacia el otro. Esas cosas nos determinan en nuestra subjetividad y son súper importantes como sostén psíquico, que tienen que ver con nuestra salud psíquica, pero inevitablemente. Por eso también creo que en uno de los teóricos hablábamos de alienación, ¿no? Y cómo uno puede desear ser aliena o someterse a un otro, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con ciertas cuestiones de reconocimiento, obviamente siempre que hablamos desde el lugar saludable, no desde el lugar sadomasoquista, que también lo puede haber, pero desde el lugar más amoroso, necesitamos ser reconocidos por el otro, necesitamos ser reconocidos en el laburo, en la familia, en que alguien te diga, uy, qué bueno esto que hiciste. Vivimos de esos reconocimientos que nos resignifican nuestros reconocimientos anteriores, ¿no? El hecho de que, bueno, hubo alguien ahí, que estuvo
en esa relación imaginaria. Alguien con el que podamos, bueno, se va a trabajar mamá, pero sabemos que vuelve, ¿sí? No que no vuelve más. Sabemos soportar esa angustia cuando el otro no está. También es la seguridad que el otro nos da a uno o nos dio a uno, ¿sí? Bueno, esto en las relaciones afectivas se ve, ¿no? Como a veces necesitamos como seguridades, anclajes, certezas, y bueno, y lo angustiante también que es eso, por eso a veces, como decía Freud en Malestar en la Cultura, ese vacío es tan insoportable, el vacío de la angustia o el vacío de la falta del otro, que necesitamos llenarlo con cualquier cosa, ¿sí? Con estos quitapenas, con el consumo, con ir al shopping y comprar, con, bueno, tomar la pastilla mágica, con determinadas cuestiones que creemos que van a tapar la angustia, y la angustia es algo estructural. El tema es cómo vivimos con eso, cómo frente a esa angustia, bueno, podemos ir sobreviviendo, ¿no? Por eso, Lacan, si bien es jodido al escribir, al conceptualizar, algo que también plantea el texto de Dor, es que pone en cuestionamiento esos saberes cerrados, ¿no? Él en un momento va justamente a criticar al saber científico, a la epistemología, porque se ubica en un lugar de saber. En realidad, podríamos decir que no hay saber sin discurso, que el saber del psicoanálisis, el saber verdadero del sujeto propio, aparece en el lenguaje, aparece en el discurso. Por eso muchas veces, cuando uno se equivoca, está bien, pasa de largo, no importa, se equivocó, pero en todo acto fallido hay algo para ver ahí. En todo acto fallido hay un discurso logrado, va a decir Lacan. Discurso logrado desde el lugar del discurso que trabaja el psicoanálisis, que es esa verdad del sujeto con la verdad de su deseo, ¿sí? Y siempre, siempre está el otro puesto ahí. Esta es como una síntesis, psicoanálisis en 2 patadas. Espero no haber sido densa. Traté de bajarlo lo más que pude a que se pueda entender. Nada, hay mucho para seguir. Bueno, todo el tema de la pulsión, ¿no? Que quizá lo han visto cuando trabajaron evolución psicosexual o en la secundaria o en el CBC, la etapa oral, anal, fálica, genital, como también ahí la presencia siempre del otro, ¿no? Y bueno, y cuando no está la teta, está el chupete, reemplazando también, lo veíamos en nuestra comisión con Finkelkraut, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo del niño a la oscuridad como ese lugar donde falta ahí alguien, ¿no? La falta del otro y la angustia que genera y bueno, y todo el tema de la evolución psicosexual, como siempre está el otro ahí presente en ambivalencia, como va a decir el psicoanálisis, amor, odio. Pero bueno, tenemos que vivir con otros, con otras, y eso es lo que también nos construye, nos constituye en nuestra subjetividad. Así que bueno, esto un poquito, algunas cuestiones. No sé, Ger, si querés decir algo. Yo siempre quiero decir muchas cosas, pero ya es medio como... pero mira, aprovecho para contarte algo, María Marta, que vos no sabés de mí.
y que para mí fue una revelación en la cena de fin de año que despidió el 2020. En la mesa con mi hermana, mi mamá, el novio de mi hermana, se hablaba del condicionamiento de algunos nombres, ¿no? Esa gente que de repente le pone a su hija Dolores o Soledad, ¿no? Y hablábamos de ese condicionamiento. ¿A quién se le ocurre ponerle Soledad de nombre a su mujer con toda la carga simbólica que esos nombres tienen? Y mi nombre es Germán Adolfo. Y por alguna razón siempre firmo como Germán A. Serain. Y yo tengo 54 años. Es directamente imposible que alguna vez no haya preguntado por qué me habían puesto cada uno de mis nombres. Y sin embargo, a pesar de que mi mamá ahí presente y mi hermana ahí presente me dijeron, no, pero vos te llamás Adolfo porque yo lo tenía negado. Y me vengo a enterar, o a reenterar, que me llamo Adolfo porque el padre de mi padre se llamaba Adolfo. Pero el padre de mi padre se suicidó cuando mi padre tenía 1 año y medio, lo cual le privó de una figura paterna a mi viejo, que tuvo siempre toda su vida un conflicto tremendo con esa relación paterna, y por algún motivo a mí me bautiza con el nombre de su padre suicida. Yo lo había borrado eso, y espero poder volver a borrarlo de mi conciencia. Y mientras vos hablabas, María Marta, de todo el tema de la nominación y de las identidades, no pude dejar de pensar en este episodio. Esta es nada más que una de las cosas que hubiese querido decir, pero bueno, ya que me diste el pie, por lo menos meto esta, así me Totalmente. ahorro una sesión de terapia. Es súper interesante para que lo trabajes en terapia. Sí. ¿Cómo no? Sí, bueno. Sí, no voy a decirte lo que pienso acá. Después en privado. Pido disculpas que no he podido responder. No sé si alguien quiere decir algo, pero la verdad que no hay tanto para hablar. Y bueno, y en 4 horas, que serían estos teóricos, traté de nada, de poder como comprimir, pero me parece que bueno, como que era como lo que queríamos que quede de un pantallazo, pero especialmente porque estamos recorriendo todas las distintas nociones del sujeto, ¿no? Con la materia. Y también ustedes como comunicadores, bueno, hay ahí algo no explorado que no está, que está ahí oculto, que para el psicoanálisis es donde está la verdad del sujeto. O, no sé si toda la verdad, pero parte, como decía Germán, en este reprimir, esto que vino a reprimir, que quedó latente en su inconsciente porque salta ahora, porque eso es algo también importante, todo, no llegamos a ver las tópicas del aparato psíquico, pero bueno, todos los traumas infantiles, todo lo que habla Freud, queda en el inconsciente, pero no es que desaparece, queda latente y vuelve en algún momento. Por eso muchas veces pasa esto con las violaciones, los abusos, quedan reprimidos, ¿sí? En el inconsciente, latentes, hasta que algo en la cadena esta se une y viene a presentarse. Y quizá al igual que Germán, ¿por qué se reprime? Y porque duele. Por eso se reprime. Porque nos despertamos en plena pesadilla. Porque estamos llegando a un lugar intolerable para el yo. O sea, el yo se despierta en el medio de la pesadilla cuando nos van a matar o cuando es tan angustiante, estamos llegando a ese lugar del inconsciente reprimido, que lo que hace el yo se despierta, porque es una angustia imposible de tolerar. Lo mismo pasa con los traumas infantiles, con ciertos abusos,
¿Por qué se reprimen? Quedan en el inconsciente y ¿por qué es imposible vivir con eso? Uno no puede vivir pensando que, qué sé yo, el tío, no sé, abusaba cuando era chico. O sea, reprime el inconsciente, el yo reprime, lo lleva a un lugar, pero no es que desaparece. O se resignifica en otro momento, o sale, vuelve, ¿sí? Y ahí también es cuando Freud habla del retorno de lo reprimido. Pero bueno, gracias por la escucha. Cualquier cosa que andan diciendo, cualquier cosa me escriben o lo vemos. Algo importante que no dijimos al comienzo. El lunes que viene les vamos a mandar otro link de ingreso que el profesor Abel va a crear un link aparte, así que no es así que bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el lunes que viene y con otros nos vemos el miércoles para seguirla con Freud. Gracias, Ger. Gracias, profe. Muchas gracias. De nada, a Gracias, ustedes. profe. Nos vemos. Beso. Chao, chao. Gracias a vos, María Marta. Gracias. Chao.